Fuimos formados en experiencias de miedo, de dolor, de desamor. Las creencias que tenemos arraigadas son negativas. Somos impulsivos desde el dolor y esa es la causa de nuestros problemas y sufrimientos. Cuando viniste al mundo no había dolor en ti. Venías de un ambiente en el cual jamás sentiste frío, pues la temperatura del vientre de mamá es agradable. Jamás conociste el hambre en su vientre, el miedo, el dolor. Se podría decir que venías del paraíso, como una criatura nueva, como una hoja en blanco. Pero al nacer todo cambió. Eres arrancado del paraíso en donde eras feliz a un quirófano frío donde una palmada fue tu bienvenida al mundo. Y ahí conociste el dolor, el hambre y el miedo. Esa hojita en blanco ahora tenía sus primeras líneas escritas y fueron de dolor. Tu vida empezó siendo dolorosa porque el mundo en que vivimos es así. Como no conocías el dolor, a partir de la primera experiencia, tomamos una postura de alerta ante esos estímulos que nos causan miedo o dolor. Es decir, que nuestra vida se configura para vivir reactivos ante los eventos que estimulan nuestros sufrimientos. Quizá naciste en una familia donde papá estuvo ausente, mamá no se mostró amorosa, fuiste castigado con dureza. Las personas a tu alrededor que estaban supuestamente para amarte, te causaron desde tu percepción mucho desamor y dolor. ¿Sufriste desatención? ¿Quisiste ir a mamá o a papá y te rechazó porque estaba ocupado? Cada evento de este tipo fue fracturando tu interior y escribiendo sobre la hoja dolor, dolor y más dolor. Entonces tu personalidad se configura para ser desconfiado en manifestar afecto, pues si das amor, crees que sales lastimado o te conviertes en una persona de carácter débil que inconscientemente genera un mecanismo impulsivo de defensa agresivo ante la menor provocación para defenderse del dolor. Muchos creen que este es un carácter fuerte y así lo llaman, pero más bien esto es un carácter débil, es sensible, que sale lastimado ante la menor percepción de desamor y reacciona para defenderse de las personas que le recuerdan en su inconsciente el dolor que sufriste en el pasado. El mismo caso, pero con diferente personalidad emocional, es aquel que ante cualquier muestra de desamor o falta de atención reacciona con llanto. Quiero dejar claro que las dos personalidades son igual de sensibles y cuando se enojan en el caso de la primer personalidad o lloran como el último que mencioné, los dos sienten el mismo dolor, pero la reacción ante el desamor es opuesto, es contrario, es diferente. Los dos caracteres son débiles. Lo que cambia es el tipo de reacción ante la situación, pero lo que los mueve a los dos es el dolor de las experiencias del pasado que los formó. Cuando las personas aprenden a vivir de esta manera, es decir, de manera reactiva, viven como pelotas, siendo llevadas de un lado a otro por sus emociones y por ende van a ser infelices toda su vida, porque siempre encontrarán por delante personas que les hagan reaccionar desde el dolor, o sufrirás más rechazo, desamor y falta de atención, y por ser reactivo no vas a construir relaciones interpersonales sanas. No sufres porque las personas son malas, sufres porque tú eres sensible al dolor. Cada situación dolorosa que enfrentas, cada persona o adversidad que sirve de estímulo para desencadenar tus emociones, ya sea de ira o llanto u odio, está puesto en tu vida para mostrarte que necesitas un cambio, no que las personas del mundo entero, y mucho menos los que te rodean, son los que tienen que cambiar. Eres tú quien necesita un cambio. Y cuando eres consciente de esto y cambias tú, cambia el mundo. Cuando vives bajo el dolor, eres como un globo en un mundo de alfileres. Donde quiera hay peligros de explotar o de desinflarse, para los dos casos. Desde la lógica del dolor en que vives, piensas que los alfileres son los que necesitan cambiar, son los alfileres los que necesitan irse de su vida para que tú no sufras. Pero desde la perspectiva espiritual, eres tú quien necesita
convertirse en alguien que no sea sensible al dolor. Necesitas sanar todo el dolor y el sufrimiento de tu pasado doloroso. ¿Cómo se logra esto? A través de un milagro que es producido por el poder más milagroso del universo, el amor que obra por el Espíritu de Dios. Pero para lograr esto necesitas dejar de defender tu ego doloroso. He escuchado a muchas personas decir, así soy yo, y si me quieres bien y si no también. O cuando esperas que los demás cambien para que tú no sufras, o cuando ves el problema en los demás y jamás en ti. Estas son algunas formas de defender a tu ego doloroso y no permitirte ver que hay una viga enorme en tu ojo que necesitas sacar. Y si no la sacas, es probable que pases tu vida infeliz y mueras ciego. El ego doloroso en apariencia sale para defenderte de los que te atacan, pero en realidad te tiene esclavizado y subyugado al dolor. Te engaña que es tu aliado para no permitir a las personas que pasen por sobre ti, pero en realidad se alimenta de tu sufrimiento y es por ello que siempre va a generar más y más caos en tu vida. Lo que el Espíritu quiere hacer es sanar el alma, cambiar tus creencias y hacerte nacer de nuevo en el amor. Solamente por el Espíritu es que el ego, la carnalidad, muere. La solución a tu problema es hacerte espiritual, permitir que se desarrolle en ti el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad y fe. El camino espiritual es desaprender lo aprendido desde la visión del dolor y empezar a aprender desde el amor. Te hablo de un amor consciente. Este amor no es un amor emocional, no se rige por lo que sientes, sino por una decisión consciente de amar. Es por eso que el perdón se presenta como una solución poderosa y milagrosa del Espíritu para sanar el corazón doliente. Porque el perdón se hace en el ahora y de manera consciente, no porque la persona merezca tu perdón, sino porque tú decides sanar y ya no permitir al dolor controlar tu vida. Te das cuenta que la vida es tan bella para vivir con amargura en el corazón y hoy decides ser feliz. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 37 nos dice, perdonad y seréis perdonados. En la historia bíblica del Salvador Jesús sobre esta tierra, cuando iba a sanar a una persona de su enfermedad física, siempre lo primero que hacía era expresar a las personas que sus pecados les eran perdonados. La razón era porque estas personas tenían un peso de culpa sobre ellos que los agobiaba y los atormentaba, con ansiedad, desesperación, frustración y miedo. Esto los hacía no solamente estar enfermos físicamente, sino que emocionalmente se sentían inmerecedores de todo favor y que todo esto era producto de que eran pecadores. Cuando Jesús, el don del cielo, se acercaba y expresaba sus amables palabras al enfermo, éste empezaba a sentir una mejora emocional, pues el poder se había acercado a él. Y cuando Jesús, quien tenía la potestad del cielo para perdonar, expresaba, tus pecados te son perdonados, el enfermo sentía que el peso enorme que venía cargando durante muchos años le dejaba. El alivio mental, emocional y espiritual que esta persona sentía le hacía experimentar que no necesitaba nada más. Pues ahora tenía todo. Había sido conectado con el Espíritu y sentía la presencia de Dios en él. Y la presencia de Dios da paz. Entonces se olvidaba de sus problemas y enfermedades, y ahora que ya no necesitaba, pues no le importaba seguir paralítico o ciego o enfermo, ahora que era libre de las cadenas que le oprimían, pues ya tenía salud espiritual, el Señor le decía, levántate y anda. Y era el Espíritu quien lo impulsaba a ponerse de pie. Cuando tú recibes el perdón de Dios, cuando vas a que te perdone, no vas a recibir solamente la eliminación de la transgresión, sino que el peso de la culpa te será quitado. Obviamente, si tú lo crees, el dolor del pasado, los rencores, el odio, todo esto se irá disolviendo
cuando Él ponga en ti su paz. Y así como tú has sido perdonado, empezarás diariamente ante cada situación que te genera dolor a aplicar el perdón, y pronto se dejará ver tu salvación. Perdonar es vida y paz. Cuando tú decides con conciencia perdonar, aun a pesar de lo que tus emociones digan y te quieran obligar a permanecer en el dolor, cada que tú decides perdonar, sanas, porque le rompes el mecanismo al dolor y le quitas el poder que tiene sobre ti de llevarte a reaccionar siempre ante él. Este milagro de hacerte consciente de tu necesidad de un cambio es el Espíritu. No se puede, sin su influencia, producir su fruto, pues pertenece solamente a Él. Nosotros, al ser seres carnales, no podemos hacernos espirituales tratando de hacer obras espirituales. Se necesita de acercarnos a Dios en la persona de Cristo para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto a través de una relación de amistad con Él. Y entre más tiempo y constantes seamos en el diario convivir sin separarnos, la limpieza se irá dando un día a la vez. ¿Quieres ser feliz? No busques cosas materiales o a personas para que te hagan feliz. Tú necesitas hacerte espiritual. Ven a Jesús. Venid a mí, dice Él, todos los que estáis trabajados, agotados, cansados, agobiados, que se sienten ansiosos, que odian, que sufren, que el dolor los controla. Vengan a la fuente de vida, vengan a mí, que yo les daré descanso. Yo tomaré vuestras cargas, yo les daré a beber del agua de la vida, y nunca más volverán a tener sed, porque yo pondré mi paz en sus corazones y habitaré en medio de vosotros.